Cerca de 800 funcionarios en ejercicio y en retiro del ejército serán formalizados por presunto fraude al fisco, esto luego de que el Ministerio Público, junto a la Policía de Investigaciones, detectaran el pago de deudas privadas por un monto cercano a los 3.000 millones de pesos al interior de la institución castrense. La información fue dada a conocer por el fiscal regional del Aysén, Carlos Palma, quien reveló que decidió formalizar el caso tras contar con una serie de evidencias que darían cuenta de más de 500 funcionarios en retiro y 270 en ejercicio que estarían involucrados en esta investigación. Vamos a hablar de este tema con el diputado Luis Pardo, integrante de la Comisión de Defensa de la Cámara. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos. Gracias a ti, buenos días. Diputado, primero le quería preguntar si usted tenía antecedentes sobre este tema, conocía algo sobre esta indagatoria o el Ministerio Público mantuvo esto en estricto secreto. No, la verdad es que lo que yo he leído ya había trascendido tiempo atrás, algo se sabía de esto. Lo que yo entiendo es que aquí hubo una especie de cooperativa privada, de un hábito donde voluntariamente contribuían los funcionarios del ejército a un fondo común El para fondo, mejorar disculpe, diputado, el Fondo de Ayuda Mutua, ¿no? El el FAM. fondo de ayuda mutua, claro. Uh-huh. Este fondo de ayuda mutua, como todas estas organizaciones piramidales, probablemente quebró o dejó de retribuir a quienes iban retirándose lo que habían puesto durante su vida activa. Y aquí viene el problema, para compensar a aquellos funcionarios que no recibieron lo que tendrían que haber recibido, se habrían utilizado mecanismos como comisiones de servicio que no se cumplían, viáticos y otro tipo de pagos con dinero fiscal. Y obviamente eso es un ilícito, que es lo que está investigando el fiscal, y lo importante acá en todo caso es dilucidar muy bien la responsabilidad de quienes organizaron e idearon la forma de esta retribución ilícita, de aquellos que también están en un ilícito, pero en un grado distinto de responsabilidad, que son los funcionarios que recibieron de alguna forma este tipo de compensaciones. Por eso el número abultado de personas que serían formalizadas, y que es parte de la investigación que trascendió a la prensa en los últimos días. Sí, el diputado Luis Pardo, en relación a este fondo de ayuda mutua, estamos revisando información que aparece en la prensa, en verdad, en el Mercurio durante el fin de semana. Este fondo de ayuda mutua es una entidad que se creó en los años 50, que estuvo vigente hasta el año 2006, recibía aportes mayoritariamente suboficiales, según consigna el Mercurio, de la Cuarta División del Ejército Aysén, que buscaban asegurar indemnizaciones a futuro en caso de retiro o traslado. Es decir, esto lo que buscaba es, con aportes de los mismos funcionarios, crear una especie de fondo especial para los momentos en que estos funcionarios del ejército se retiraran o jubilaran. ¿Así funcionaba? Eso es lo que ha trascendido en la prensa, y reitero, yo no conozco el detalle de cómo operaba el fondo ni de quién lo administraba. No sabemos si hay además aquí algún tipo de ilícito en la gestión de esos recursos, pero lo que sí está claro que en algún minuto el fondo dejó de tener la capacidad de mejorar la pensión o la indemnización de quienes pasaban a retiro, y ahí se produce entonces esta práctica de generar otro tipo de compensaciones, y obviamente cuando ese otro tipo de compensaciones son con dineros fiscales, hay un ilícito que es lo que está investigando y que debe sancionar el Ministerio Público. Ahora, lo que llama la atención, diputado Luis Pardo, que en definitiva se terminaban haciendo estas compensaciones, indemnizaciones, fondos de retiro, a través de distintos mecanismos como pago de servicios que nunca se realizaron, financiamiento de estudios, viajes. Estamos hablando aquí de una especie de boleta ideológicamente falsa, es decir, servicios que nunca se realizaron y que fueron pagados a las personas que se iban a retiro o que iban incluidos dentro de este fondo. Esa es la parte que a mí no me cuadra. No, yo creo que el ilícito consiste justamente en que con recursos fiscales que tenían otro destino, se comenzó a compensar a aquellos que no habían o habían perdido de alguna manera
los ahorros, digámoslo así, que habían aportado a este fondo de ayuda mutua. Y ese es el ilícito, el uso de dineros fiscales para compensar una pérdida, que habrá que investigar también en qué se origina, que tiene que ver con los recursos particulares que ellos habían ahorrado. Diputado, independiente de lo que pueda ocurrir con la investigación, con la formalización, con lo que pueda ocurrir, ¿qué le parece a usted que el ejército, las Fuerzas Armadas en general, se vean entrometidas en este tipo de situaciones que tienen que ver con platas y con fraude al fisco, que en definitiva termina siendo plata de todos los chilenos? Bueno, es grave y por lo mismo que, tal como ha ocurrido con todo este tipo de desfalcos, lo que corresponde es una investigación acuciosa que termine estableciendo claramente las responsabilidades, porque aquí hay distintos niveles de responsabilidades. Sí. Sí, diputado, bueno, le preguntaba yo por por el foco del delito, ¿no? Usted nos explicaba muy bien que tiene que ver con el uso de dineros fiscales para compensar, ¿no? Estos retiros de algún momento de los funcionarios. Son 800 personas que estarían involucradas. Ahí estamos hablando de distintos tipos de responsabilidades, por lo tanto también de delitos distintos o posibles delitos distintos y posibles sanciones distintas también, nos imaginamos. Por supuesto, yo por eso mencionaba que no se puede poner en una misma categoría a un suboficial que perdió sus ingresos y le dicen, mire, le vamos a compensar de esta forma, igual está cometiendo un ilícito porque él está recibiendo dineros fiscales, pero es distinta la responsabilidad de quien ideó la compensación y de quien la permitió, la autorizó o la ejecutó. Y eso es parte de lo que tendrá que dilucidar la investigación judicial. O sea, estamos hablando de personas que durante su trayectoria en el ejército habrían puesto plata para este fondo y después esa plata no existió, se gastó en otras compensaciones, en otras indemnizaciones y por eso el ejército responde con este otro tipo de pagos. Claro, yo reitero que no conozco el Sí, mecanismo del fondo en sí mismo, pero en general este tipo de fondos termina mal y desgraciadamente la gente no aprende. Cuando tenemos este tipo de fondos piramidales, en algún minuto se corta el hilo y solamente se benefician los que iniciaron el proceso y posteriormente se van agotando los recursos a medida que el proceso va avanzando. Se dice que este fondo se inició en el año 50, o sea, probablemente funcionó muy bien hasta cierto tiempo y después ya cuando los recursos no estaban, que me imagino también en materia de la investigación igual, se idea esta forma de compensación que obviamente va contra toda, no solo la legalidad, sino que es totalmente repudiable en términos del uso de dinero fiscales para un fin particular. sobre todo cuando además de alguna manera podría falsearse información con servicios que no fueron prestados. Exacto, por eso que acá esto tiene muchas aristas, tienen que establecerse los distintos tipos y niveles de responsabilidad y bueno, ahí iremos, nosotros igual como Comisión de Defensa vamos a invitar a las autoridades correspondientes para tener más antecedentes y lo importante desde mi punto de vista es que se tomen las medidas a nivel de la institución para verificar que este tipo de fondos no esté operando en otros lugares. Esto fue algo específico de la cuarta división, pero es parte de las experiencias que tienen que extraerse y las medidas que tienen que tomarse para que no se repita. Claro, puede ocurrir en esta cuarta división y también podría eventualmente ocurrir en otras reparticiones o incluso también en otras ramas de las Fuerzas Armadas. ¿Se han conocido casos como este, diputado Pardo? No conozco si ha ocurrido en otras ramas de las Fuerzas Armadas. Ahora, este tipo de organizaciones no son inventos de las Fuerzas Armadas, son este tipo de fondos piramidales, ocurren en muchos ámbitos y hemos visto el caso de los quesitos y otros tantos en distintos ámbitos. Es una figura que desgraciadamente es muy reiterativa y que entusiasma a la gente y en algún minuto el hilo se corta y aparecen los damnificados después de que unos pocos se han beneficiado. Así que esto no es privativo del ejército. Por supuesto que es grave que ocurra en el ejército y es parte de lo que tiene que ser investigado y además adoptar las medidas para que no se siga produciendo.
Ahora, diputado Luis Pardo, en relación a lo que ocurre con estos casos, ¿no? Se supone que las platas iban destinadas a gente que pasaba retiro, o sea, que se iba a jubilar. Ya las Fuerzas Armadas cuentan con una jubilación diferente al resto del país y claramente mucho más alta que las pensiones promedios que existen en Chile. ¿Qué le parece a usted desde el punto de vista quizás ético que quizás recibiendo pensiones que ya son muy superiores al resto de los chilenos se aplique, ¿no?, este fondo especial eh, para mejorar aquel retiro? O sea, primero, el uso de recursos privados para mejorar las pensiones no tiene nada reprobable. Si el tema aquí es que se recurrió en una segunda instancia a fondos fiscales para compensar el fracaso de alguna manera de este mecanismo de ahorro privado. Pero tampoco hay que pensar que las pensiones de las Fuerzas Armadas son pensiones exorbitantes. Yo veo en mi distrito muchos jubilados de las Fuerzas Armadas que tienen pensiones bastante modestas. Hay que pensar que las pensiones de las Fuerzas Armadas son muy elevadas, probablemente comparadas con el promedio, cuando uno compara personal que pasa a retiro con más de 30 años de servicio. Pero hay muchos que pasan a retiro a los 15, a los 20 y que tienen pensiones bastante más bajas y es perfectamente legítimo que quieran mejorarla. El punto acá, ilegal y además totalmente, reitero, repudiable, es que se haya recurrido al mecanismo de compensar el fracaso de esa iniciativa privada con fondos fiscales. Diputado, para ir cerrando, ¿qué le parece que en los últimos años, tanto las policías como ramas del ejército, estoy pensando en el Milico Gay, en el Paco Gay, ahora este tema, empañen quizás la labor del ejército y que tenga que ver con la crisis de confianza y de credibilidad por la que están atravesando ciertas instituciones del país? Bueno, desde luego que es sumamente eh, grave que este tipo de situaciones ocurran en instituciones donde hay estándares éticos y una formación que es más rigurosa que el promedio justamente para estas materias, pero también nos está señalando la realidad humana, la corrupción, de la misma forma que no tiene color político, tampoco distingue cuando acontece en instituciones como las Fuerzas Armadas, y por eso que es importante, como se ha hecho de hecho, mejorar los sistemas de control. Hoy día situaciones como el Milico Gate y otras derivaron en modificaciones importantes a la legislación vigente y en materia de control, por ejemplo, del financiamiento de las Fuerzas Armadas a través de la Contraloría General de la República, el mejoramiento de las propias auditorías internas de las instituciones, y por lo tanto es parte de lo que estamos viendo por lo más a nivel nacional. Lo que pasa es que hace mucho más noticia un escándalo en las Fuerzas Armadas, pero podríamos, ya hay una larga lista también de escándalos similares en distintos organismos del Estado. Y aquí lo importante es no quedarnos solo con la denuncia del escándalo, sino que con adoptar las medidas para que este tipo de situaciones se vayan haciendo cada día menos frecuentes y para que podamos cautelar de la forma más rigurosa posible el uso de los recursos fiscales. Diputado Pardo, para ya enero estarían quizás citadas las autoridades pertinentes, me imagino del Ejército, Ministerio de Defensa, para analizar este tema en la comisión. Entiendo que sí, porque la semana que viene va a ser distrital y por lo tanto lo más probable es que la primera semana de enero tengamos la sesión de la comisión en que podamos conocer de primera fuente este caso. Muy bien, pues diputado Luis Pardo, le agradecemos enormemente por el contacto para hablar de este tema. Que esté muy bien, que tenga buena jornada. Igualmente, muchas gracias por este Gracias. contacto. Gracias. Chao, chao. Era el diputado Luis Pardo hablando entonces sobre esta inminente formalización de al menos 800 funcionarios en retiro y el ejército por presunto fraude al fisco.